A partir del 24 de julio de 2025, la atención del mundo se centró de repente y por un breve momento en el sudeste asiático. Los ejércitos de Camboya y Tailandia se enfrentaron en la erupción de violencia más impactante que la región había visto en décadas. Desde la turbulenta era de la Guerra Fría, ambos bandos desplegaron y dispararon artillería pesada, cohetes y drones durante días. La infantería se enfrentó en tierra y la armada camboyana intentó avanzar. Lo más impactante fue que la Real Fuerza Aérea Tailandesa desplegó cazas F-16 de fabricación estadounidense y Griffin de fabricación sueca para bombardear múltiples objetivos estratégicos al otro lado de la frontera en Camboya durante varios días. Por su parte, el bando camboyano afirmó que algunos de ellos utilizaron municiones de racimo. Históricamente, esta fue la primera vez que territorio camboyano fue bombardeado desde que terminó la campaña de bombardeos estadounidense durante la Guerra de Vietnam en 1973. Las autoridades tailandesas declararon voluntariamente la ley marcial en su lado de la frontera, mientras que ambos bandos se acusaron mutuamente de cometer crímenes de guerra al bombardear o atacar hospitales, escuelas, sitios culturales y otros objetivos civiles. En medio de los combates, el primer ministro en funciones de Tailandia advirtió que el conflicto tenía el potencial de salirse de control, mientras que el gobierno de EEE-UU emitió una advertencia de nivel 4 para no viajar a todas las áreas dentro de un radio de 50 kilómetros de la frontera entre Tailandia y Camboya. Al cabo de 5 días, la lucha encarnizada entre ambos se detuvo cuando finalmente se acordó un frágil alto el fuego. Cientos de soldados quedaron muertos y el Real Ejército tailandés afirmó que alrededor de 100 soldados camboyanos invasores murieron durante un solo enfrentamiento cerca de la zona de Phu Phi a lo largo de la frontera el 25 de julio. Aunque Camboya solo reconoce a 18 de sus soldados muertos durante todo el conflicto, Tailandia reconoce 15 muertes de sus propios soldados. Al menos otros 24 civiles de ambos lados de la frontera también murieron durante el conflicto de 5 días. Cientos de otros soldados y civiles resultaron heridos o capturados y alrededor de 300.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares lejos de la frontera. La razón por la que todo esto estalló tan repentinamente y sorprendió al mundo es multifacética. Se debe a familias poderosas y rivales en ambos países con complicadas ambiciones dinásticas, un arraigado nacionalismo, agravios históricos y fronteras en disputa que han permanecido latentes durante décadas. Y para llegar al fondo de por qué esta explosión de violencia entre estos dos estados sucedió de repente y por qué aún podría estallar de una manera aún peor en el futuro, es útil comenzar con la frontera en disputa entre ellos y cómo surgió en primer lugar. Tanto Camboya como Tailandia reclaman derechos históricos sobre una serie de templos de gran importancia cultural a lo largo de su frontera. Estos templos fueron construidos hace siglos por el extenso imperio Khmer, que en su momento dominó el sudeste asiático continental. En el apogeo del imperio en el siglo XIII, abarcaba todo el territorio de la actual Camboya y grandes extensiones del sur de Vietnam, Laos y Tailandia. Construyeron múltiples templos y monumentos espectaculares en todo su territorio, como el conocido Angkor Wat y los templos actualmente en disputa de Phra y Prasat Tawent. Sin embargo, el imperio Khmer comenzó a entrar en un periodo de declive en el siglo XIV y para 1431 se había derrumbado por completo. Para el siglo XVIII, Camboya se había debilitado significativamente debido a la expansión territorial de Vietnam y Tailandia, y se vio obligada a convertirse en un vasallo de Tailandia.
En 1863, una Camboya mucho más débil, que enfrentaba la presión de Tailandia y Vietnam, fue presionada para convertirse en un protectorado del imperio colonial francés para obtener protección. Esto marcó el comienzo del período colonial francés en Camboya, que duraría los siguientes 90 años, hasta la década de 1950. Sin embargo, Camboya, que es básicamente un Estado-nación Jemer, donde más del 95% de la población es de etnia Jemer, siempre se ha considerado el sucesor histórico del antiguo Imperio Jemer y el legítimo heredero de muchas de las creaciones más importantes del imperio. En esto, basan sus reclamos sobre muchos de los templos en disputa a lo largo de la frontera con Tailandia. Para complicar aún más las cosas, la conquista histórica vietnamita de los antiguos territorios jemeres a lo largo de los siglos dejó a millones de otros jemeres hoy en día más allá de las fronteras de la actual Camboya, en la región del delta del Mekong, en el sur de Vietnam y al otro lado de la frontera en el sureste de Tailandia. Esto a veces ha dado lugar a reivindicaciones nacionalistas e irredentistas en Camboya hacia ambas regiones y a un sentimiento de agravio histórico, tanto hacia Vietnam como hacia Tailandia. Por su parte, Tailandia también fue una vez un poderoso reino conocido como Siam, que de manera similar logró forjar un extenso imperio en todo el sudeste asiático en el siglo XIX. Pero luego, durante un período de décadas entre 1863 y 1909, Siam sufrió una serie de grandes derrotas militares y pérdidas territoriales infligidas por los imperios coloniales francés y británico, que redujeron el reino a su tamaño actual. Siam nunca fue colonizado directamente por los europeos durante esta era y logró convertirse en el único estado del sudeste asiático en mantener su independencia. Pero sus principales pérdidas territoriales infligidas por los europeos se incorporaron primero a sus colonias y luego fueron heredadas por sus países sucesores, como Malasia, Myanmar, Laos, Vietnam y, por supuesto, Camboya. Desde estas pérdidas, los nacionalistas tailandeses a veces se han referido a estas áreas como los territorios perdidos del país y han comparado el período entre 1863 y 1909 con su versión del siglo de la humillación de China, donde las potencias coloniales europeas externas les impusieron una serie de tratados desiguales durante un momento de debilidad histórica. Así, Tailandia finalmente llegó a ver su territorio en disputa con Camboya como un error histórico que les fue infligido por el colonialismo, mientras que Camboya llegó a ver el territorio en disputa de manera diferente, como un error histórico que les fue infligido por el expansionismo tailandés. Entre estas pérdidas y tratados desiguales se encuentran los tratados franco-siameses de 1904 y 1907, que fueron los que crearon la frontera actual entre Tailandia y Camboya, y que pusieron en marcha la bomba de tiempo que acaba de estallar con una violencia masiva en nuestros días. Estos tratados definieron la nueva frontera entre la Camboya francesa y Siamis, siguiendo la cuenca hidrográfica natural de las montañas locales de Dangrek. Además, estipularon que la frontera sería demarcada formalmente por una comisión formada por funcionarios franceses y tailandeses por igual. Sin embargo, los geógrafos franceses comenzaron a llevar a cabo el proceso de demarcación de la frontera sin ninguna asistencia o aporte del lado tailandés, y en última instancia, produjeron una serie de mapas para 1908 que se imprimieron, publicaron y se presentaron a ambos gobiernos para su aprobación. El problema es que estos mapas creados por los geógrafos franceses en ese momento se desviaron significativamente de la cuenca hidrográfica natural en algunos lugares y colocaron varios de los templos más importantes ubicados cerca del lado camboyano de la frontera. Esto incluía el importante templo de Prabar,
a pesar de que estaban en el lado tailandés de la línea de la cuenca hidrográfica natural que habían acordado que formaría la frontera. Aún más desconcertante, los diferentes mapas creados por los franceses mostraban cosas diferentes. Su mapa de 1904 mostraba a Prabar ubicado dentro de Tailandia, mientras que su mapa posterior de 1907 mostraba a Prab ubicado dentro de Camboya. Parte del problema es que los geógrafos franceses en ese momento usaron una escala de mapeo más bien imprecisa de 1 a 200.000, que básicamente da un diseño general de un área, pero no es muy precisa. A modo de comparación, el ejército y la mayoría de las agencias de mapeo hoy en día usan una escala de 1 a 50.000 mucho más precisa para sus mapas, que son más grandes y mucho más detallados, donde incluso se pueden ver árboles y casas individuales. Actualmente, Tailandia exige que la frontera con Camboya se demarque completamente utilizando la escala moderna más precisa de 1 a 50.000. Por su parte, Camboya continúa exigiendo el uso de la escala más antigua y menos precisa de 1 a 200.000 que usaron los geógrafos franceses para el mapa de 1907. Durante décadas, desde entonces, las autoridades tailandesas se han quejado en voz alta de la calidad de los estudios franceses de este periodo de tiempo y de que el templo de Prabar, en particular, tiene mucho más sentido geográfico que se encuentre en Tailandia, ya que A está en el lado correcto de la cuenca hidrográfica natural que los tratados de 1904 y 1907 establecieron técnicamente para la frontera, y B está ubicado en un acantilado que en realidad solo es accesible desde el lado tailandés de la frontera de todos modos, en comparación con las llanuras mucho más bajas en el lado camboyano de la frontera. No obstante, las múltiples desviaciones en los mapas franceses que incluían templos como Prabar en el lado camboyano fueron tan menores que las autoridades tailandesas no se dieron cuenta durante décadas, hasta la década de 1930, cuando finalmente se dispusieron a realizar sus propios estudios de la frontera y notaron los errores. Por lo tanto, el lado tailandés nunca presentó quejas formales sobre las desviaciones de la frontera durante mucho tiempo, lo que luego se usaría en su contra en la Corte Internacional al decidir el estado final del templo. Mientras tanto, la mala cartografía francesa en la región se volvería un poco irrelevante, porque en 1940 Tailandia se unió al eje durante la Segunda Guerra Mundial, aliándose con el Japón imperial en nombre de revertir sus pérdidas territoriales anteriores infligidas por las potencias coloniales europeas. Poco después de que la Francia metropolitana en Europa cayera bajo la ocupación alemana e italiana durante la guerra, Tailandia sintió una oportunidad histórica única y lanzó una invasión de la Indochina francesa colonial en octubre de 1940. Lograron tomar rápidamente el control de una franja de territorio en la actual Camboya y Laos, que se anexionaron a principios de 1941, incluida casi toda la región fronteriza actual con Camboya, que contenía todas las extrañas irregularidades fronterizas alrededor de los templos que los franceses habían establecido décadas antes. Tailandia continuó controlando todos estos territorios incautados durante el resto de la guerra, hasta poco después de la derrota de Japón. Después del final de la guerra, el dominio colonial francés se restableció inicialmente sobre la Indochina francesa y, como miembro permanente del recién creado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia amenazó a Tailandia con que vetaría su membresía en la ONU a menos que devolvieran todo el territorio que habían tomado durante la guerra. Así que, en 1946, después de controlar los territorios durante los últimos 5 años, Tailandia cedió y devolvió todos los territorios incautados a la Indochina francesa colonial
en la actual Camboya y Laos. Esto restableció las fronteras a las que se habían establecido en los tratados de 1904 y 1907, incluidas todas las irregularidades alrededor de los templos. En pocos años, la Indochina francesa comenzó a colapsar y Camboya finalmente obtuvo su independencia de Francia en 1953, heredando todos los tratados y fronteras que los franceses habían negociado con Tailandia en su nombre durante los últimos 90 años. A los pocos meses de la independencia de Camboya, el ejército tailandés, siendo muy consciente de las irregularidades fronterizas y las posibles reclamaciones de Camboya sobre todas ellas, se mudó y ocupó el templo de Praviar, que tenía una propiedad ambigua, reclamando que estaba completamente dentro del territorio tailandés, de acuerdo con la frontera que seguía la línea de la cuenca hidrográfica natural. Sin embargo, Camboya protestó formalmente contra esto en 1959 y afirmó su propia propiedad sobre el templo basándose en el mapa francés de 1907 y como parte de su propia herencia histórica, Yemer. Incapaces de llegar a un acuerdo bilateral, Tailandia y Camboya acordaron someter su disputa sobre la propiedad del templo de Praviar a la Corte Internacional de Justicia, o la CIJ, y también acordaron acatar la decisión final de la Corte. Unos años más tarde, en 1962, la CIJ emitió su fallo final sobre el asunto y otorgó la propiedad del templo de Provar a Camboya. La Corte basó su decisión en que el mapa francés de 1907 era el mapa final que reemplazó al mapa anterior de 1904, que previamente mostraba el templo dentro de Tailandia. La Corte también falló en contra de Tailandia debido al hecho de que después de que se publicó el mapa de 1907, que mostraba claramente el templo de Pravar dentro de Camboya, Tailandia nunca protestó formalmente durante décadas, lo que la Corte argumentó que era una señal de la aceptación tácita de la situación por parte de Tailandia. Durante el debate en la Corte a principios de la década de 1960, los abogados de Camboya mencionaron un caso en el que un príncipe tailandés que visitó el templo de Praviar a principios de la década de 1930 aparentemente nunca se quejó de que se izara la bandera francesa en el sitio durante su visita. Camboya usó esto con éxito para argumentar el consentimiento tácito del príncipe para el control francés y por lo tanto camboyano sobre el templo. Conscientes de esta experiencia, los expertos en política exterior tailandeses han advertido consistentemente a los primeros ministros y a la realeza tailandesa que no visiten el complejo del templo en disputa desde entonces por temor a darle a Camboya aún más munición diplomática para trabajar. Probablemente asumiendo que la Corte se pondría de su lado en sus argumentos, Tailandia se negó a reconocer la decisión de la CIJ en 1962, a pesar de haber acordado reconocerla previamente, y la ha disputado desde entonces durante décadas. Para complicar aún más el asunto, la declaración de la CIJ de 1962 sobre el caso no aclaró qué estado realmente poseía el área de tierra en disputa mucho más grande inmediatamente al norte, alrededor del templo. Básicamente, solo dijo que el templo en sí pertenecía a Camboya, pero no hizo más comentarios sobre ninguna de esta área que los dos sitios también disputaron alrededor del templo. Esto agregó aún más a la ambigüedad de la propiedad alrededor del área y proporcionó a Tailandia una herramienta que han usado desde entonces para seguir reclamando la tierra alrededor del templo para negarle a Camboya cualquier acceso geográfico directo a él. Tailandia finalmente aceptó a regañadientes retirar a sus soldados del templo, pero nunca ha aceptado la propiedad de Camboya sobre él. No obstante, la disputa pronto se volvió inactiva durante décadas porque estallaron problemas mucho más grandes cuando Camboya colapsó en un estado de guerra civil a gran escala
solo unos años después, en 1967. Esto marcó el comienzo de la mayor crisis de civilización de Camboya vista en siglos. Camboya se mantuvo consumida por una devastadora guerra civil y una intervención militar y una campaña de bombardeos de EEU, que mataron a cientos de miles de personas durante los siguientes 8 años hasta 1975. E incluso entonces, la facción que finalmente salió victoriosa de la guerra civil fue el Khmer Rojo, que se dispuso a transformar Camboya en, podría decirse, el estado totalitario más radical y extremista que presenció todo el siglo XX. En solo unos 3 años en el poder, el régimen radical del Khmer Rojo mató a hasta 2 millones de su propia gente en Camboya mediante ejecuciones masivas, trabajos forzados y hambruna, lo que eliminó alrededor del 25% de toda la población de Camboya. El Khmer Rojo también albergaba ambiciones nacionalistas extremas de restablecer el territorio que creían que Camboya había perdido desde los días del antiguo Imperio Khmer, tanto de Vietnam como de Tailandia. El Khmer Rojo comenzó a lanzar incursiones a través de sus fronteras en ambos países. Estos masacraron a miles de civiles tailandeses y vietnamitas. Y a fines de 1978, Vietnam tuvo suficiente para lanzar una invasión a gran escala de Camboya para derrocar al Khmer Rojo del poder. Solo les tomó alrededor de un mes hacerlo, para enero de 1979, y Vietnam continuaría ocupando militarmente Camboya durante la siguiente década hasta 1989. El Khmer Rojo, mientras tanto, aunque fue expulsado del poder, no se rindió. En cambio, huyeron a las selvas a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia y libraron una violenta insurgencia contra el gobierno vietnamita y el nuevo gobierno camboyano que duró la siguiente década. Curiosamente, debido a la política de la Guerra Fría y la alianza de Vietnam con la Unión Soviética, China, los Estados Unidos y Tailandia comenzaron a apoyar la insurgencia del Khmer Rojo contra los vietnamitas en este punto. Y así, el Khmer Rojo continuó manteniendo un asiento en Camboya en las Naciones Unidas durante años después de que fueran derrocados del poder, hasta 1993, mucho después de que la Guerra Fría incluso hubiera terminado. El ejército vietnamita finalmente se retiró de Camboya en 1989. Y los combates regulares entre los insurgentes del Khmer Rojo y el gobierno a lo largo de la frontera con Tailandia solo terminaron después de la conclusión de un acuerdo de paz en 1991. Después de decenas de miles de muertes adicionales relacionadas con el combate durante toda la década de 1980. Miles de los insurgentes restantes del Khmer Rojo solo se rindieron y depusieron las armas en 1994, después de que el gobierno camboyano les prometiera amnistía criminal si lo hacían. Y el Khmer Rojo en sí mismo no se disolvería formalmente por completo hasta 1999, poniendo fin finalmente a décadas de increíble inestabilidad y caos que habían reinado en Camboya desde la década de 1960. Y a raíz de ello, el problema latente desde hace mucho tiempo de la frontera, aún sin resolver con Tailandia, y la propiedad de los templos a su alrededor, lentamente comenzó a volver a la vanguardia de la discusión política en ambos países. Las cosas llegaron a un punto álgido por primera vez entre los dos países sobre este tema en 2008, cuando Camboya decidió solicitar que el templo de Pravar en disputa se convirtiera en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Tailandia temía que esta fuera una estrategia camboyana para solidificar su reclamo sobre el templo y la tierra en disputa a su alrededor, que todavía reclaman. La solicitud de Camboya provocó protestas violentas en Tailandia que exigían que su gobierno actuara en su contra.
y poco después los ejércitos tailandés y camboyano comenzaron a enfrentarse en escaramuzas alrededor de Praviar y otros templos en disputa menos importantes a lo largo de la frontera. Durante los siguientes 3 años y medio hasta 2011, estos enfrentamientos esporádicos a lo largo de la frontera resultaron en la muerte de 19 soldados camboyanos y 3 civiles camboyanos, junto con 16 soldados tailandeses y 2 civiles tailandeses, lo que suma 40 personas en total que perdieron la vida. A lo largo de este periodo, también es probable que ambos bandos cometieran múltiples crímenes de guerra. Camboya fue acusada de disparar cohetes Grad de fabricación rusa indiscriminadamente contra aldeas civiles en el lado tailandés de la frontera, mientras que Tailandia fue acusada de desplegar municiones de racimo contra Camboya en su lado de la frontera, lo que ha puesto a miles de aldeanos camboyanos en riesgo de lesiones o muerte debido a todas las municiones sin explotar que quedaron cerca de sus hogares. En abril de 2011, Camboya presentó una solicitud a la CIGFA para una interpretación actualizada de su fallo anterior de 1962 sobre la disputa de Probar. Unos meses más tarde, en julio, la CIJ rechazó la contrasolicitud de Tailandia de que se desestimara el caso y exigió un alto el fuego inmediato. La CIJ ordenó además la creación de una zona desmilitarizada provisional alrededor del templo de Probar y los acantilados circundantes y exigió que tanto Camboya como Tailandia retiraran completamente sus tropas de allí. También ordenaron que Tailandia dejara de obstruir el acceso de Camboya al templo. Ambas partes respetaron estas demandas y en un espíritu de cooperación, Camboya retiró su solicitud para nombrar al templo de Praviar como un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 2 años más tarde, en 2013, la CIJ anunció su fallo actualizado relacionado con la disputa territorial alrededor del templo, confirmando su fallo anterior de 1962, que otorgó la propiedad del templo a Camboya. Esta vez también aclaró que la tierra en disputa alrededor del templo también pertenecía a Camboya. Y una vez más, Tailandia rechazó la jurisdicción de la CIJ para resolver la disputa fronteriza y exigió que cualquier decisión final relacionada con ella se negociara directamente entre ellos y Camboya de forma bilateral, sin la participación de nadie más. Algo que Camboya se ha negado continuamente a hacer, ya que cuenta con el respaldo de la CIJ. La disputa luego volvió a entrar en un periodo de inactividad que se desvaneció en el fondo de la atención del mundo. Pero continuó latente allí, aún sin resolverse, hasta que, por supuesto, explotó de nuevo de manera espectacular durante el verano de 2025. Pero había otros factores únicos en juego que llevaron al reciente y mayor estallido de violencia por la disputa en 2025, que estaban ausentes entre 2008 y 2011. Estos tienen que ver en gran medida con las dinastías familiares rivales y en competencia que han dominado la política en Camboya y Tailandia durante décadas. La familia Shinawatra en Tailandia y la familia Hun en Camboya. En Camboya, un hombre llamado Hansen ha dominado la política del país durante décadas. Es el jefe de gobierno con más años de servicio en la historia post-independencia de Camboya, habiendo llegado al poder por primera vez como primer ministro del país en 1985 durante la ocupación vietnamita a raíz de la era del Khmer Rojo. Y, a excepción de una breve ausencia entre 1993 y 1998, continuó en el cargo como primer ministro durante décadas hasta 2023, hace solo unos años. Para dar una idea de cuán a fondo Hansen ha dominado el entorno político en Camboya, su título honorífico completo en el país, que le fue otorgado formalmente, fue Lord Primer Ministro y Comandante Militar Supremo Hansen.
A la edad de 71 años en 2023, después de décadas en el poder, Hansen anunció su renuncia al cargo de primer ministro en favor de su hijo, Han Manete, quien lo sucedió de inmediato en una especie de transferencia dinástica de poder y que continúa en el cargo hoy en día. No obstante, el mayor Hansen todavía conservó su puesto como jefe del Partido Popular de Camboya y se convirtió en el presidente del Senado del país, después de su retiro del puesto de primer ministro, asegurando su continua influencia sobre la política camboyana desde las líneas laterales, con su hijo instalado en el lugar como primer ministro. Mientras tanto, en Tailandia, un hombre llamado Thaksin Shinawatra logró establecer una dinastía política paralela propia que durante un tiempo se mantuvo muy amigable con la familia Hun en Camboya. Thaksin Shinawatra, un magnate de negocios multimillonario, se convirtió en primer ministro de Tailandia en 2001 y se convirtió, de manera muy notable, en el primer ministro elegido democráticamente en la historia del país en cumplir un mandato completo en el cargo. Durante su primer mandato en el cargo hasta 2005, también se acercó mucho a Hansen en Camboya, ya que los dos hombres se movieron para anclar sus propias fortunas personales y políticas juntas. Además de los templos en disputa a lo largo de su frontera terrestre, Camboya y Tailandia han mantenido una gran disputa marítima en el Golfo de Tailandia desde la década de 1970. Una disputa que se ha vuelto cada vez más contenciosa en los tiempos modernos, ya que la perspectiva de posibles descubrimientos de petróleo y gas en alta mar en el Golfo de Tailandia ha dado a ambos países la esperanza de enormes ganancias financieras potenciales. En 2001, Thaksin Shinawatra y Hansen firmaron un memorando de entendimiento de que sus países desarrollarían conjuntamente el área marítima en disputa en la búsqueda de posibles recursos de petróleo y gas. Pero el plan finalmente no llegó a ninguna parte debido a la fuerte resistencia de los rivales políticos de las vacunas en Tailandia, que eran numerosos. Thaksin usó su cargo como primer ministro de Tailandia para estrangular y contener a sus rivales comerciales mientras beneficiaba a su propio imperio comercial, lo que enfureció a las otras grandes élites comerciales del país en su contra. También intervino repetidamente en los asuntos del ejército tailandés, que siempre ha sido en gran medida una institución separada dentro del país, independiente de las estructuras de mando civil. Esto comenzó a enfurecer lentamente al poderoso establecimiento militar, la monarquía y los monárquicos del país en su contra también. Incluso el propio rey tailandés, una figura poderosa e influyente dentro del país, criticó duramente las políticas durante su tiempo en el cargo, comenzando una larga disputa personal entre Thaksin y la monarquía. Las otras políticas de la vacuna que introdujo, como un programa de atención médica universal, también lo convirtieron en una figura enormemente popular entre el tailandés común, lo que alarmó aún más al establecimiento empresarial, militar y monárquico tailandés de que la vacuna tenía el potencial de convertirse en el primer político verdaderamente civil en lograr establecer el dominio sobre el sistema político del país. El ejército y la monarquía tailandeses han mantenido durante mucho tiempo su control sobre el país a través de múltiples golpes de Estado contra los primeros ministros elegidos democráticamente del país que les han desagradado o se han vuelto demasiado poderosos. Desde que Tailandia pasó de una monarquía absoluta en 1932 a una monarquía constitucional, el Real Ejército tailandés, que siempre se ha mantenido estrechamente alineado con la monarquía, ha lanzado no menos de 12 golpes de Estado exitosos contra los gobiernos elegidos democráticamente del país, incluido contra la vacuna Shinawatra en 2006, poco después de que ganara su reelección para un segundo mandato en el cargo. Su partido fue inmediatamente prohibido y a él
se le prohibió personalmente continuar con toda actividad política y abandonó el país en un exilio autoimpuesto durante los siguientes 15 años hasta 2023. Pero durante estos 15 años de exilio, Thaksin continuó siendo una figura poderosa e influyente en Tailandia y en todo el sudeste asiático. Continuó su estrecha relación con Hun Sen, quien lo nombró asesor económico del gobierno camboyano poco después de su exilio de Tailandia. Su continua y fuerte influencia en Tailandia también contribuyó a que su hermana menor, Yingluck Shinawatra, se convirtiera en primera ministra del país en 2011, hasta que ella también fue derrocada por otro golpe militar unos años más tarde, en 2014. Posteriormente, tanto Aksene como Yingluck Shinawatra buscaron refugio con Hun Sen en Camboya. Cada uno comenzó a visitar la casa de Hun Sen allí con tanta frecuencia que incluso comenzó a referirse a las habitaciones de su casa como la habitación Thaksin en la tripulación de Jungle, para el increíble fastidio de los militares y la monarquía tailandeses, que comenzaron a volverse aún más escépticos de los estrechos lazos de la familia Shinawatra con la familia Hun en un país extranjero. En 2022, la vacuna finalmente logró llegar a un acuerdo con el establecimiento militar y monárquico tailandés para regresar al país. Y lo hizo al año siguiente, en 2023, poniendo fin a sus 15 años de exilio. Fue arrestado inmediatamente a su regreso para cumplir una sentencia de prisión de 8 años a la que había sido sentenciado en ausencia. Pero el acuerdo que hizo condujo a que su sentencia se conmutara a solo 1 año, a cambio de permitir que más partidos de orientación militar en el gobierno de coalición. Alrededor del mismo tiempo en Camboya, en 2023, Hun Sen también renunció al poder y elevó a su hijo al cargo. Mientras que al año siguiente, en 2024, la hija de la vacuna, Panutarn Shinawatra, llegó al poder como el tercer miembro de la familia Shinawatra en convertirse también en primera ministra de Tailandia. Una vez más, se sentó el escenario para un Hun en el poder en Camboya y un Shinawatra en el poder en Tailandia. Pero esta vez, las estrechas relaciones entre las dos poderosas familias, que habían durado décadas, comenzaron a deshilacharse. Después de que regresó a Tailandia nuevamente en 2023, Thaksin comenzó a presionar cada vez más a Tailandia para que se convirtiera en un competidor económico de Camboya. Primero sugirió construir un enorme centro de entretenimiento en Tailandia para desafiar a la industria de los casinos en Camboya, que es un importante interés comercial y fuente de ingresos para Hun Sen. Luego, después de que su hija se convirtiera en primera ministra en 2024, los Shinawatras lanzaron una ofensiva contra los complejos de estafas que se habían proliferado a lo largo de la región fronteriza con Camboya, que supuestamente eran otra gran fuente de ingresos para Hun Sen y su familia. Estos desarrollos potencialmente hicieron que Hun Sen comenzara a sentirse amenazado por los Shinawatras. Si bien también probablemente se había frustrado con la incapacidad de los Shinawatras para mantener su poder en Tailandia de la misma manera que él y su familia habían logrado hacerlo en Camboya. Las negociaciones para explorar conjuntamente sus áreas marítimas en disputa en el Golfo de Tailandia en busca de petróleo y gas se habían estancado a pesar de su acuerdo con la vacuna sobre el tema en 2001. Y con el control político completo sobre Camboya, Hun Sen probablemente comenzó a sentir que había cumplido con su parte del trato y que era culpa de los Shinawatras y su incapacidad para mantener el control político en Tailandia lo que había arruinado el trato. En este tenso ambiente entre las familias, las tropas camboyanas, potencialmente bajo las órdenes de Hun Sen, supuestamente ocuparon por primera vez uno de los templos en disputa a lo largo de la frontera indefinida en febrero de 2025, poco después de que se lanzaran las redadas tailandesas contra los complejos de estafas alrededor de la frontera.
Esto reavivó el conflicto latente sobre los templos en disputa, potencialmente en un intento de la familia Hun de presionar a los Shinatras. 3 meses después, a fines de mayo, la disputa se intensificó hasta convertirse en una crisis, cuando un soldado camboyano fue asesinado a tiros por el ejército tailandés en una sección en disputa de la frontera durante un breve tiroteo. Luego, un par de semanas después, Pitan Shinatra, todavía primer ministro de Tailandia, intentó llamar a Hansen para discutir la crisis, pero según los informes, no pudo comunicarse directamente con él. En cambio, Hansen llamó al número de teléfono personal de Painting Tarn para discutir la crisis. Y por razones que aún no están claras, Hansen grabó toda la llamada telefónica y luego la filtró deliberadamente 3 días después en Facebook, lo que provocó una crisis política masiva en Tailandia. Durante la llamada telefónica, con una disputa armada activa entre los ejércitos tailandés y camboyano en curso en el terreno, Pangar Shinawatra se refirió a Hansen como tío, un término de cariño común en el sudeste asiático, y aún más controvertidamente, le dijo sin rodeos que ignorara al lado opuesto, una referencia al establecimiento militar tailandés. E incluso criticó a uno de sus propios generales que estaba a cargo de las operaciones en la región fronteriza. Estos comentarios filtrados llevaron a muchos tailandeses a creer que Pentatar y Shinawatra habían cometido traición de manera efectiva. Y solo unas pocas semanas después, el 1 de julio, el Tribunal Constitucional tailandés votó para suspenderla de su cargo y elevó a su viceprimer ministro para que asumiera como primer ministro en funciones en su lugar. Poco después, Aksene declaró a una sala llena de periodistas y políticos que su amistad de décadas con Hansen había terminado. Mientras que el ejército y la monarquía tailandeses también sintieron una oportunidad única para eliminar permanentemente la influencia de los Shinawatra del país para siempre. Probablemente comenzaron a ver un posible conflicto con Camboya por la frontera en disputa como una oportunidad perfecta para despertar el nacionalismo tailandés y el apoyo político después de la destitución del joven Shinatra de su cargo. Al mismo tiempo, también presentaban a los camboyanos como una gran amenaza extranjera que hacía que los comentarios de Pedentar y Shinawatra, filtrados durante la llamada telefónica, parecieran aún más traicioneros y atroces para el público tailandés. El ejército tailandés y el establecimiento monárquico también presentaron cargos formales de lesa majestad contra el mayor Thaksin Shinawatra por comentarios que había hecho una década atrás, mientras estaba en el exilio. Este es un delito penal único y altamente punible en Tailandia por insultar a la monarquía del país. Si se encuentra a Thaksin culpable de los cargos, podría ser sentenciado a hasta 15 años de prisión, y a la edad actual de 76 años, eso sería efectivamente una cadena perpetua para él. Entonces, con Thaksin enfrentando el resto de su vida en prisión y su hija destituida de su cargo, sus viejos rivales políticos en Tailandia están a punto de lograr lo que siempre han querido: eliminar la influencia del popular Shinawatra en el país de forma permanente. Y para sellarlo, tenían un incentivo para presionar por un conflicto con Camboya por los templos en disputa, para avivar viejos sentimientos nacionalistas y reforzar su propio apoyo. Hansen también tenía fuertes incentivos para presionar por el conflicto, para avivar el nacionalismo camboyano y el apoyo político para su hijo y heredero que acababa de instalar en el poder en el país. Y así, en esta mezcla tóxica perfecta de empujes políticos hacia el conflicto que se estaba produciendo en ambos lados, el 24 de julio de 2025, un soldado tailandés pisó una mina terrestre cerca de la frontera y perdió la pierna. El ejército tailandés determinó rápidamente que la mina y otras minas que descubrieron cerca
habían sido plantadas por los camboyanos recientemente. Esto, a pesar de que Camboya es parte del Tratado de Ottawa, que prohíbe el uso de minas terrestres antipersonal. En cuestión de horas, el ejército tailandés anunció que cerraría indefinidamente grandes secciones de la frontera y colocó a sus tropas en el área en estado de alerta de combate, mientras que el gobierno expulsó al enviado diplomático de Camboya y retiró a su propio embajador en Camboya. Al día siguiente, el 25, ambos bandos afirmaron que el ejército del otro abrió fuego a lo largo de la frontera primero. Y así se desató la guerra de 5 días alrededor de los templos en disputa y otras áreas a lo largo de la frontera, que potencialmente mató a cientos de soldados en el combate más feroz visto aquí desde la Guerra Fría. A pesar de las advertencias del primer ministro tailandés en funciones al principio del conflicto, de que podría convertirse en una guerra a gran escala entre los dos países, era poco probable que eso sucediera debido a lo increíblemente superado que está el ejército camboyano por el ejército tailandés. El presupuesto militar tailandés es casi 5 veces mayor que el presupuesto militar camboyano. El ejército tailandés tiene casi el triple de personal en servicio activo, casi 4 veces el número de vehículos de combate blindados, que son significativamente más modernos y actualizados, y más de 5 veces más sistemas de artillería. Para hacer que el equilibrio de poder militar entre ellos sea aún más desigual, la Fuerza Aérea y la Armada de Camboya son prácticamente inexistentes en comparación con sus homólogos tailandeses. La Fuerza Aérea de Camboya tiene literalmente 0 aviones de combate y consiste en solo un puñado de helicópteros utilitarios rudimentarios y aviones de transporte, mientras que la Fuerza Aérea tailandesa tiene decenas de miles de personal y docenas de aviones de combate F-16 y Griffin modernos debido a la estrecha alianza militar moderna de Tailandia con los Estados Unidos. Camboya tiene un puñado de sistemas antiaéreos modernos de fabricación china, pero ni siquiera tienen suficientes para cubrir completamente su propio lado de la frontera con Tailandia. Las brechas que la Fuerza Aérea tailandesa pudo explotar durante la guerra para abrirse camino y bombardear objetivos dentro de Camboya con virtual impunidad. Y cuando se trata de sus armadas, los camboyanos solo tienen una flota con 20 lanchas patrulleras ligeras y 200 canoas motorizadas con 4.000 personal. Mientras que la flota de Tailandia es una de las pocas en el mundo que posee un portaaviones real, junto con múltiples buques de guerra anfibios, fragatas, corbetas, buques de desembarco y lanchas patrulleras con 70.000 personal, superando por completo las capacidades navales de Camboya. En caso de una guerra a gran escala real entre ellos, Tailandia sería el favorito para ganar de manera decisiva. Justo como Vietnam fue la última vez que Camboya fue a la guerra con uno de sus vecinos a fines de la década de 1970. Pero solo porque no tenga sentido, no significa que no pueda suceder. Tampoco tenía sentido que Camboya fuera a la guerra con un Vietnam mucho más poderoso en 1978. Pero el liderazgo de Camboya en ese momento aún eligió tomar ese camino de todos modos. Un factor que ayudó a empujar a ambos bandos a un rápido alto el fuego esta vez fue su relación con las superpotencias globales, los Estados Unidos y China. Tailandia ha sido un fuerte aliado de Tratado de EEUU y cliente de armas durante décadas, que se remonta a la década de 1950, pero también mantiene estrechas relaciones con China. La mayor parte del equipo militar de Camboya es proporcionado por China. China firmó acuerdos para transferir a los camboyanos varias de sus corbetas para reforzar su marina. Y desde abril de 2025, Camboya también se ha convertido en el hogar de la segunda base oficial en el extranjero de la Armada del Ejército de Liberación del Pueblo aquí en Rayón,
que apoya a los buques de guerra navales chinos en una ubicación estratégica en el Golfo de Tailandia, cerca del Mar de China Meridional, que China reclama en su totalidad en disputas con Vietnam, Filipinas y Malasia. Había y aún existen algunos temores de que el conflicto entre Camboya y Tailandia pudiera convertirse en una guerra de poder moderada en el sudeste asiático entre China y los Estados Unidos. Pero eso no fue lo que sucedió esta vez. En cambio, tanto Washington como Beijing presionaron a ambos bandos para que aceptaran un rápido alto el fuego. China se ofreció a mediar en el conflicto, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de China culpó de la crisis al legado duradero del colonialismo occidental en la región. Mientras que el presidente de EU, Donald Trump, amenazó con cancelar las conversaciones comerciales con ambos países y quien se opuso a fuertes aranceles a menos que se sentaran a la mesa de negociaciones. Finalmente, Malasia, que actualmente preside la jefatura anual rotatoria de la Alianza Regional de ASEAN, a la que Tailandia y Camboya también son miembros, recibió a representantes de ambos países y logró mediar con éxito un alto el fuego el 28 de julio que entró en vigor el 29, 5 días después de que estallara la guerra. Pero el alto el fuego notablemente no eliminó el problema subyacente que había provocado la crisis en primer lugar, los templos en disputa que continúan sin ser definidos. Así que si bien es probable que el alto el fuego se mantenga en el futuro cercano en los próximos días, semanas y meses, no hay garantía de que no vuelva a estallar durante otra crisis más adelante en algún momento. Después de la primera ronda de combates por estos templos en disputa entre 2008 y 2011, que concluyó con un alto el fuego que no resolvió el problema subyacente, estalló de nuevo por segunda vez de una manera aún más violenta en 2025. Y así, con otro alto el fuego en vigor que aún no ha resuelto el problema subyacente, podría volver a estallar para una tercera ronda de combates en algún momento en el futuro, cuando a un país le convenga volver a iniciarlo. La postura continua